Buenos días, bienvenidos al webinar Decoración con Hot Stamping en materiales texturados. Vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas. Buenos días, bienvenidos al webinar Decoración con Hot Stamping en materiales texturados. Vamos a dar unos minutos más para que se conecten más personas. Gracias. Buenos días nuevamente, mi nombre es Jair Aguilar y soy Technical Sales Representative en Avery Dennison, México. A nombre de la compañía Avery Dennison, México, me gustaría agradecer su participación en nuestro tercer webinar para Wine and Spirit titulado Decoración con Hot Stamping en materiales texturados. Si nos ha acompañado en los anteriores webinars, habrá escuchado que desde mayo hasta septiembre de este año hemos llevado a cabo una serie de webinars mensuales con el objetivo de brindarle conocimiento y apoyo en el desarrollo de las herramientas para las necesidades del mercado Wine and Spirits. A continuación, les quiero presentar a los speakers. Martín Cuesta, Graphic Key Account Manager de Course México. Marisol Jorguera, Technical Sales Support en Avery Dennison, Chile. Carla Maciel, Business Development, también en Avery Dennison. Les comento que durante la sesión podrán enviar preguntas que tengan mediante el botón que dice Q&A y que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la presentación, daremos respuesta a todas las inquietudes. Pues sin más por el momento, los dejo con mi compañera Marisol. Adelante, Marisol, por favor. Hola, gracias Jair. Buenos días a todas y todos. Disculpen un poco la voz, aquí la gripe nos está afectando. Voy a tratar de hablar un poco lento para no generar problemas. Bueno, partamos. La primera pregunta entonces que tenemos es, eh, ¿qué es hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cold foil o hot foil para materiales texturados? Cold foil, como la muestra en esta imagen, sabemos que es aplicado aplicar la lámina de folia en una unidad de flexografía y cliché usando un adhesivo UV. Esta aplicación es muy eficiente para papeles recubiertos y films o películas. Y en cambio, el hot foil muestra, como está mostrando esta imagen, se aplica con un cliché de folia sobre la folia, que puede ser macizo una manga, etcétera, que donde se debe aplicar presión y temperatura. Esto va a permitir de todas maneras que los materiales texturados puedan recoger toda la folia
Consideren que estos materiales texturados tienen este efecto de crestas o picos y valles, donde la folia va a poder entrar en esta superficie. Un material uncoated no es liso y por eso es importante esta condición. La recomendación para usar con el hot foil es para los materiales, también pueden ser los lisos y los film, pero particularmente para estos materiales texturados. En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo clarísimo por qué no tenemos que usar el cold foil. Vean que la folia tiene zonas donde no adhirió sobre el sustrato. Incluso hay zonas levantadas o englobamientos de la folia. Esto claramente va a dejar una menor adhesión de la folia y con algún efecto de roce, que es donde es sometido después el producto final, van a tener desprendimiento de folia. Entonces, por eso nosotros recomendamos el uso del hot foil para materiales uncoated. Entonces, ahora, para que conozcamos mejor la decoración del hot stamping para materiales texturados, los dejo con mi compañero Martín Cuesta. Adelante, Martín. Gracias, Marisol. Muy buenos días a todos. Nuevamente me presento, Martín Cuesta, de la empresa Kurs México. Y bueno, excelente introducción por parte de Marisol. Vamos a tratar de complementar. Sé que es un material muy amplio y al final, pues, las artes gráficas son, como en otros sectores, son tendencias, ¿no? Como un artista en el sector de fashion, día con día vamos buscando innovar y al final queremos encontrar un impacto para que nuestro cliente final decida y elija a nuestro producto como la primera opción, ¿no? Y que esto nos lleve a una compra, por supuesto. Entonces vamos a comenzar con la primera diapositiva. El embellecimiento es una etapa en donde nosotros tenemos una importancia muy grande debido a que hay estudios que dicen que muchas veces nuestro consumidor se va por la imagen, ¿no? La primera imagen. Hay veces que ni siquiera vemos qué tiene el producto final o no nos ponemos a investigar, ¿no? Y nos vamos por la imagen. Y esto es de suma importancia porque, bueno, en la actualidad la competencia es muy grande, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver la manera en que, además de pensar en el sustrato, las tintas, etcétera, en el proceso, en el diseño, le vamos a dar la importancia, y en este caso en específico a las etiquetas, para el decorado final. Continuamos, por favor. En Kurs, nosotros hemos trabajado, la empresa trabaja en el área de investigación y no solamente estamos en el área de artes gráficas. Como soporte en la investigación, pues también tenemos la participación en distintas industrias. Voy a irme muy rápido en esta parte. Estamos en el empaque, en textil, cuero, prácticamente en todas las industrias automotriz, electrónica, protección de marca, decoración de libros, heat transfer o transfer finish, marcos y perfiles para madera, cubiertas también para muebles, tarjetas bancarias, boletos, telefonía móvil, codificación, lápices de papelería y alta seguridad. Esto, pues, lo que nos da la oportunidad es de que no existe una película universal y nosotros nos enfocamos al proceso, en este caso para los materiales que no están tratados, que tienen una estructura difícil de estampar, ¿no? De decorar. Continuamos, por favor. La participación de la empresa, pues tiene 20 subsidiarias a nivel mundial. Contamos con 9 plantas de producción, cada una de ellas en la parte de, digamos que en la especialización. Y también tenemos más de 70 distribuidores en todo el mundo. Continuamos, por favor. Kurs tiene alianzas o ha ido adquiriendo distintas empresas a raíz de todo el mundo. Estas son las plantas principales de producción. Y si me muestras la siguiente, por favor. También tenemos distintas aplicaciones. Por ejemplo, la siguiente diapositiva. Ok, gracias. No, la anterior. Esa está muy bien. Tenemos empresas que se especializan también en parte del proceso. Por ejemplo, Bayer son soluciones para fabricación de máquinas. Un favor, ¿puedes regresar la diapositiva? Aquí está, gracias. Bayer es una empresa que se dedica principalmente a la fabricación de máquinas, llave en mano. Burke Design es especializado en el sector de diseño para industria automotriz.
H+M o Hinder and Muhlich es una empresa que en complemento del hot stamping fabricamos grabados o clichés. Easymat es para la aplicación en vidrio. Tenemos distintas empresas para la aplicación de impresión digital, como es Kurs Digital, M-Print, OB, Kinigram, que es para seguridad en hologramas o de alta seguridad, por ejemplo, en el euro, tenemos una banda de protección. Tenemos el Poly-IC, que son para antenas, y bueno, distintas aplicaciones como Scribus también para la restabilidad en código de QR, y Steinemann, que son máquinas especializadas para aplicación digital, ¿no? Esto pues nos da un soporte que también estamos trabajando cada una de las especialidades. Continuamos, por favor. Ahora vamos a hablar en específico de qué es el hot stamping y su proceso de una manera muy general, esperando que esto cubra las expectativas muy generales, ¿no? Adelante, por favor. ¿Qué es el hot stamping? El hot stamping es un proceso de estampado en caliente. En la industria gráfica se considera como un método de acabado, o lo que tenemos como el finishing. Es una atractiva tecnología auxiliar para el embellecimiento de productos, estos con efectos únicos de brillo, metalizados principalmente, difráctiles y táctiles, ¿no? Vamos a hablar un poquito del proceso y las ventajas que tiene el hot stamping. ¿Qué podemos lograr? Pues diseños estéticos con efectos táctiles, difractivos y de alto brillo. Procesamiento de alta velocidad. No necesitamos reducir nuestro proceso. Apropiado para una gran velocidad y en distintos sustratos. Atractiva relación precio-rendimiento. Fuerte adherencia y durabilidad. Adecuado para la sobreimpresión. No es necesario un tratamiento previo ni posterior, por ejemplo, un curado. Y beneficios sostenibles, ¿no? Por ejemplo, ahora con toda la parte de cuidado del medio ambiente. Adelante, por favor. En esta diapositiva lo que podemos ver es, si nosotros tomamos un rollo de película, como si fuera un rollo de papel, lo cortamos de manera transversal y lo vemos a través de un microscopio, lo que vamos a ver son diferentes capas. El hot stamping realmente es un proceso químico en donde tenemos la primera película o la primera capa, es un poliéster, que es nuestro transportador, nuestro agente transportador, y sobre este van depositadas distintas lacas o sí, adhesivos, lacas, en donde la primera, el top coat, es lo que nos va a dar la protección dependiendo de la industria, como les comentaba, ¿no? Si estamos en la industria gráfica, pues no necesitamos tanta resistencia a la abrasión, pero sin embargo, si vamos a fabricar una parrilla de un automóvil, pues sí tenemos que tener ahí resistencia a la lluvia, a las piedras en el camino, la abrasión, y aquí es donde definimos qué tanta resistencia debe tener la película. Además, que tiene la posibilidad del desprendimiento del transportador o del carrier, y aquí, bueno, pues nos va a dar el release. La siguiente es, si queremos, perdón, el siguiente proceso es, si queremos tener un foil metalizado con color, aquí le vamos a poner un pigmento. Y después tenemos el metalizado, que es el aluminio que está mezclado con los diferentes pigmentos, y esto ya nos da el efecto metalizado en algún color. Si no queremos color, pues solamente tendremos el plata. Y por último tenemos la parte del adhesivo, que junto con la parte del desprendimiento es donde definimos nosotros para qué industria o qué aplicación vamos a darle. En el adhesivo, pues tenemos que definir si vamos a estampar sobre una superficie natural, el sustrato limpio, si vamos a estampar sobre alguna tinta, o si tenemos también algún material que esté tratado, por ejemplo, con superficies UV. Entonces, estas combinaciones nos van a dar diferentes tipos de películas que más adelante vamos a mencionar de una manera breve. Ahora sí, adelante, por favor. ¿Qué necesitamos para el proceso? Principalmente o indispensablemente necesitamos 3 factores, que es temperatura, presión y tiempo de contacto o velocidad. ¿Me muestras la siguiente, por favor? Además de estos factores, tenemos muchos más, ¿no? Aquí vamos a tratar de resumirlos en 7, 8, pero al final los del lado derecho son indispensables, presión, temperatura y tiempo de contacto. Esto no podemos cambiarlo. Para que el proceso químico se lleve a cabo, tenemos que tener estos 3 factores. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a poder jugar con ellos, ¿no? A mayor velocidad, pues tenemos que aumentar la temperatura, tenemos que reducir el tiempo de contacto, etcétera. Vamos a estar jugando con ellos para dar una mejor definición, y esto pues nos lo va a dar la expertise del proceso. Pero también tenemos que considerar el tipo de película, ¿no?
Nosotros, desde que hacemos el diseño, tenemos que definir qué película es la que vamos a utilizar de acuerdo al sustrato. En este caso estamos hablando de materiales con textura, entonces tenemos que definir muy bien cómo vamos a hacer el proceso, el tipo de sustrato, qué cliché o qué herramienta vamos a utilizar. Y bueno, pues esta parte nos tiene que dar en la parte del el diseño o el acabado final, ¿no? La máquina, es muy importante qué tipo de máquina o qué tipo de acabado vamos a utilizar, porque esto nos va a dar al final la definición o la durabilidad que vamos a encontrar, ¿no? La adherencia también. Adelante, por favor. ¿Qué procesos tenemos? Estampado vertical, que es un up and down, de manera vertical. Aquí, como lo podemos ver, tenemos una máquina que trabaja un cabezal de manera vertical. La parte roja es la placa que tenemos donde está montada la temperatura. Sobre de ella ponemos el cliché o la matriz que vamos a calcar sobre nuestro sustrato. Corre el sustrato y vemos aquí la manera como ya quedó decorado, ¿no? Bueno, adelantándome un poquito a los demás procesos, el rotativo, se utiliza mucho en flexografía. Sí se puede hacer en hot stamping y en cold foil. La diferencia aquí es que vemos que tenemos un rodillo con temperatura, un rodillo contra, y lo podemos ver en la diapositiva, bueno, perdón, en la imagen del lado derecho. El tiempo de contacto es muy breve. Entonces, esto no nos da la capacidad de penetrar en el sustrato cuando es un material que tiene textura. Si es un material liso, esto es excelente porque nos da una definición muy nítida. Sin embargo, para cuando tenemos que hacer una perforación, no es lo más apropiado. Se recomienda más para un proceso de texturizado, el estampado vertical o el up and down, ¿no? Y por último tenemos un acabado, la siguiente por favor, que es una combinación de ambos, ¿no? Del rotativo con el plano, que es un estampado cilíndrico. Estos prácticamente se utilizan para pliego, se pueden hacer para etiqueta en pliego, sin embargo, pues esto ya va de salida, ¿no? Son máquinas que en algún momento fungieron como máquinas de impresión y fueron adaptadas, o hay algunas que de origen ya vienen así, pero ya quedan muy pocas en el mercado. Ya para hablar en específico de las películas, lo que nosotros hacemos es que no tenemos, como comentaba en un principio, ¿no? No tenemos una película universal. Lo que hacemos es que vamos definiendo, dependiendo el acabado o lo que nosotros queremos decorar, el sustrato, y vamos entonces a tener, vamos a pensar en artes gráficas, 4 o 5 calidades en específico, pero no podemos tener una que pues abarque todo, ¿no? Entonces, el MTS es una excelente combinación de cobertura y velocidad. Te da una resistencia muy nítida, te da una velocidad y además pues es la que tiene más versatilidad en colores. En esta parte pues digamos que es la película estándar y se puede aplicar prácticamente en todos los sustratos. ¿Qué podemos hacer? Mostramos algunos ejemplos en la siguiente diapositiva, ¿no? Es excelente para lo que es estampado y realzado. ¿Le puedes avanzar, por favor? Este tipo de acabados son excelentes para la calidad de MTS. En el estampado vertical tenemos la posibilidad de hacer estampado y realzado en un solo paso, y esto lo que nos permite es dar un excelente registro. Si lo hacemos en 2 pasos, también puede funcionar, sin embargo, pues hay veces que tenemos aquí el movimiento y pues pierde definición. Esta película, pues como comentaba, no es muy amigable y pues tenemos aquí prácticamente el 80% de las aplicaciones. La siguiente, por favor. Podemos dar acabados con diferentes ángulos, esto también en combinación con las matrices o los clichés. La que sigue, por favor. Esta calidad MHC prácticamente funciona de la misma manera, en el mismo rango de temperatura para los mismos sustratos, pero tiene un rango mayor para aplicaciones con mayor área o con materiales más texturizados, como es el caso de lo que estamos hablando ahora para las etiquetas, ¿no? Si tenemos estas crestas y valles que hablaba Marisol, el material lo que va a hacer es que permite, como tiene mayor depósito o aporte de partícula, se va a meter en estas partes que están irregulares y nos va a permitir una mejor definición. Entonces, bueno, en combinación con el sustrato, se recomienda principalmente para materiales como etiqueta para vino, ¿no? Adelante, por favor. ¿Qué se puede hacer? Lo mismo, ¿no? Se pueden hacer la combinación, lo que comentaba en un principio. Es parte también de la experiencia que uno va adquiriendo, donde podemos combinar la película MTS, MTH, etcétera,
con la experiencia del operador, en donde a través del arreglo, ellos pueden ir también dando muy buena definición, ¿no? La que sigue. Tenemos también la calidad MSU. Esta la única diferencia que tiene es que es para materiales que tienen alguna cobertura con superficies UV, ya sea tintas o barnices, y prácticamente es lo mismo que una película estándar. La única diferencia aquí es que, bueno, se limitan en colores, ya no tenemos una gama tan amplia como lo podemos tener en una película estándar, ¿no? Manejamos oro, plata, y sí hay algunas especialidades, pero se van reduciendo dependiendo también el tamaño del proyecto. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer distintas aplicaciones también como en las otras películas, pero aquí hay que considerar que, bueno, cada que tenemos una superficie, además de irregular, porque es un material texturizado, y lleva una cobertura de primer o de barniz UV o tinta, se van complicando los temas, ¿no? Ya en un proceso de trabajo, sabemos que el barniz lo que va a hacer es una resistencia a que el aire se desplace, y pues aquí habrá que tener cuidado también en elegir el diseño apropiado. Se recomienda que no sean áreas tan grandes para que podamos tener estas definiciones. Adelante. Es excelente también para detalles finos. Lo que podemos lograr con esto son la combinación, como vamos aquí, de detalles muy nítidos en textos calados y las áreas tan pequeñas, ¿no? Es importante que cuando nosotros hagamos un diseño se pueda trabajar en colaboración desde el arranque, ¿no? Para que nosotros podamos asesorar o acompañar desde el inicio del proyecto en donde qué película es la más apropiada de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Si ustedes tienen un diseño, nos lo envían. Podemos dar una recomendación, pero al final, donde va a trabajar la máquina es en sus instalaciones, con sus operadores, sus condiciones actuales. Y eso es lo que nosotros cada día, pues, hacer nuestro trabajo, ¿no? Estar acompañando para que en las condiciones de cada uno de nosotros podamos hacer que esto funcione. Adelante, por favor. La GONB es una película que además de tener la aplicación para decorado, se puede sobreimprimir. ¿Cuál es la ventaja de esta película? Que no necesitamos tener un inventario de todos los colores disponibles. Si nosotros ponemos este foil y después lo sobreimprimimos, podemos tener una gama muy amplia de colores, como se muestra en la siguiente diapositiva. Creamos nuestros propios foils metalizados. ¿Cuál es la apariencia? Pues es muy similar, ¿no? Tenemos entre un 80 y 90% de parecido, digámosle así, a un foil que ya de origen viene metalizado. Sí va a haber una diferencia, por supuesto, pero esto nos da un acercamiento y la versatilidad o la disponibilidad inmediata de un color, pues lo podemos fabricar en nuestras instalaciones, ¿no? Pues esto nos da más ventajas. ¿Qué tenemos como ya último? Tenemos láser seamless, la línea holográfica, que son materiales que tienen efectos de refracción de luz, por ejemplo. Los tenemos para decoración en hot stamping. Tenemos hot stamping también para sobreimpresión, como lo mencionaban en los colores convencionales, metalizado. Y además tenemos diseños, como se muestra en la siguiente diapositiva. Estos diseños son patrones que pues nosotros tenemos en nuestro catálogo ya definidos, una lista de no sé, 20, 30 colores. Habrá que ver la disponibilidad y si se tiene que hacer una originación, pues es un proceso ya distinto, ¿no? Entonces, con esta parte yo termino mi aportación. Los dejo con mi compañera Marisol. Espero que haya sido algo, pues, muy general, muy amplio y de alguna manera muy rápido, pero seguimos a sus órdenes. Gracias, Marisol. Gracias, Manuel. Bueno, entonces ahora vamos a revisar algunas consideraciones técnicas. Para aplicar hot foil, ¿qué usamos? ¿Sistema rotativo o un sistema plano? Como verán en la imagen en la que viene, hay unos pequeños videitos donde muestra el rotativo y el sistema plano, que es algo que también algo comentó Manuel, ¿verdad? Si bien ambos se pueden usar, pero aquí la diferencia va a estar dada por los costos. El rotativo tiene un cilindro, da mayor durabilidad, es mucho más versátil, más velocidad, productividad. Pero el costo de la compra o la manufactura de un cilindro o manga es mayor al de un cliché o un plano, donde puede usarse un herramental de mucho más económico y de menor peso
y es el fácil manejo. Consideren que las etiquetas de, por ejemplo, de los vinos, material donde se usan mayoritariamente materiales texturados, los volúmenes no son de grandes tirajes, por lo tanto, los cambios son permanentes y por ello a lo mejor la recomendación sería usar estas condiciones de hot stamping plano. Otra variable que tenemos que considerar, en la siguiente imagen dice hot foil. Vamos a hacerlo en línea o offline, ¿verdad? Si bien podemos usar ambos, online o offline, online o offline, em, se pueden usar, como ven las imágenes, estas máquinas son, todo dependerá de la configuración de la máquina, ¿verdad? Se pueden usar ambas, eso va a depender de lo que tenga cada una de las imprentas. Impresión offline actualmente las máquinas tienen de alta, son excelentes, de excelente nivel, lo que permite que el proceso de aplicación de folia no tenga defectos de calce. Incluso estas máquinas ahora ya van con equipos de terminación para aplicar embossing, barniz y troquelado en línea, por lo tanto puedes generar una etiqueta terminada. En la siguiente también tenemos que tener consideraciones otras, como es el uso de técnicas de línea, letras y líneas finas. ¿Cómo se puede lograr esto? Y hay que tener en cuenta que no debemos dejar presente que todos estos elementos, como los nombraba también Manuel, dependemos del sustrato, de la folia, la revental, la máquina y el operador, ¿verdad? Y todos estos elementos interactúan para lograr el mejor acabado de una etiqueta. Se habla de folias duras o folias gruesas, cuando usamos, por ejemplo, para textos y cuando se habla de folias blandas o finas, es para aplicar planchones o coberturas, altas coberturas de folia sobre el sustrato. Por ejemplo, podemos usar una herramienta, el fingerprint, que está en la imagen que sigue, y esta herramienta permite ver el comportamiento de la folia y definir su uso, ya sea textos o plenos. Ustedes ven ahí una serie de puntos, medidas, y que puede ser útil para definir el uso de esa folia sobre ese sustrato. Bien, otra consideración a tener presente es hasta dónde vamos a colocar la folia o el foil. En la imagen que tenemos, vemos una sugerencia de las medidas. Siempre utilizar este rango, o sea, no siempre utilizar, pero se recomienda utilizar el rango desde 5 milímetros, desde el borde de la etiqueta hacia adentro, de manera de proteger la aplicación de folia. Permite además mejorar o permitir una buena adhesión del material autoadhesivo sobre el envase. Muchas veces las etiquetas de vino son sometidas a altos roces y esta manera de utilizar la folia hacia adentro permite protegerla de los daños. Sin embargo, el diseño de etiqueta de la folia puede ser aplicada al borde, como lo muestra en la imagen siguiente. La folia, el diseño y el área de marketing requiere que esta folia vaya hasta los bordes. Nosotros debemos permitir este trabajo y ayudar a proteger la folia en los bordes, porque el borde va a ser el más perjudicado frente al proceso de roce que pueda tener cualquier etiqueta en el momento del empacado, traslado, e incluso hasta llegar al punto de venta. Y aquí es donde uno puede recomendar el uso de barnices que puedan dar una mejor resistencia al comportamiento del anclaje de la folia. Pueden usarse barnices UV, brillantes o mate, o barnices flexo al agua, siempre aplicando una alta carga de barniz. Otro aspecto que tenemos que tener en consideración es el anclaje de la folia, que era lo que estábamos comentando. Y para tener un buen anclaje debemos tener siempre a dejar presente algunas recomendaciones. En la siguiente imagen podemos ir nombrándolas, al menos estas tres,
que se refiere a la oxidación de la folia con tinta base agua de color negro. Recomendación es sellar la tinta. Esto es que se produce un proceso de oxidación por los iones de carbono que pueda tener esta tinta negra. Interactúa químicamente con la folia y puede generar estas manchas que después se van a ir dando en la folia. Por eso antes de aplicar sobre esta tinta oscura, se recomienda aplicar un barniz o un primer de protección antes de aplicar la folia para sellarla. Otro punto a recomendar es revisar la compatibilidad del foil sobre las tintas UV, la silicona. Ustedes saben que las tintas siliconadas, las tintas tienen algún grado de silicona, algunas más, sobre todo las tintas UV, siempre va a ser más difícil generar el anclaje de la folia. Por ello, la recomendación es ver las cargas de tinta sobre esa zona donde se va a aplicar la folia, ver si se pueden trabajar con algunos trapping, adelgazar las zonas de llegada de la tinta, buscar algunos trucos que permiten que la folia pueda anclar más sobre superficie de sustrato más que sobre la tinta. Otra recomendación, antes de terminar, me quedaba la tercera, que se refiere a procurar siempre la ayuda de la folia para mejorar el anclaje y evitar el roce, ¿verdad? Aquí es donde comentaba que es la presencia de una buena aplicación de un barniz, permite ayudar a los procesos de anclaje de la folia y para poder cuidarla de los roces, como explicaba en el transporte. Básicamente, a veces debe ser utilizar distintos tipos de transportes, camiones, incluso barcos, etcétera. Entonces, de repente, en esta parte hay que ser bien preocupado el uso de los barnices, son los que van a apoyar mucho en la relación de una buena anclaje de tintas y folia. Y por lo tanto, si en la medida que el diseñador o el área de marketing permite usar mezclas de barnices o barnices UV brillantes o mates, dependiendo del diseño, aplíquenlo y aplicar una buena carga, que eso va a ayudar de todas maneras sobre el sustrato. Para ver el tema de la resistencia de la folia, tenemos que entender que existe un proceso que se llama resistencia al frote. Aquí hay este pequeño videíto que muestra cómo trabaja este equipo que se llama Sutherland, un RAP tester, que con el peso va aplicando sobre una etiqueta ya totalmente impresa, puede ser velocidad 4 libras, 1000 ciclos, en algunos casos la exageran hasta 2 veces el ciclo, o sea, 2000 ciclos, y se va rozando contra un cartón, tratando de emular la prueba de transporte. El cartón es un cartón que se puede usar, es el separador de la caja donde van las botellas de vino, y este cartón generalmente, estos separadores son muy abrasivos. Por lo tanto, la prueba de este RAP tester permite de alguna manera tratar de asegurar o ver el comportamiento de las tintas y la folia particularmente. Estos son algunas de las consideraciones que nosotros estábamos revisando para que ustedes las tengan presentes. Muchas gracias y dejo con ustedes a mi compañera Carla. Muchas gracias, Marisol. Por ahí, para recordarles, buenos días a todos. Esta es la opción de preguntas y respuestas, por si quieren irnos dejando sus preguntas que se estarán contestando al final. El siguiente punto que vamos a tocar es el portafolio local, que es la oferta que se ha construido en México. Para los que ya estuvieron con nosotros en los otros webinars, ya estuvimos platicando un poco de esto, pero la realidad es que queremos reforzar, que conozcan y que sepan que ya hay materiales de entrega inmediata que pueden ser desde una cinta, con los cuales se pueden apoyar para algunos proyectos que puedan tener. En este caso, son estas 5 specs que pueden ver por aquí. Hemos estado hablando en cada webinar de alguno en específico, así que en los siguientes webinars también estaremos hablando y dando casos de éxito de todos los materiales para poder completar y conozcan todo lo que se puede hacer con esa oferta local. Tenemos el material, el State Level 4, que se llega a utilizar mucho en este mercado.
el Brightway Felt, que seguramente también lo conocen, que es otro de los materiales más comunes y que se llegan a utilizar para muchos vinos y ciertas bebidas espirituosas. El material cotton, que esta es una de las innovaciones que tenemos, que precisamente como su nombre lo dice, busca emular esa consistencia y está hecho 100% de algodón. Esto que nos ayuda también a todo este tema de sustentabilidad, que muchas veces las marcas están buscando y están empezando a preguntar, entender qué opciones tienen, y bueno, en México tienen esa opción, que ha sido un material que ha gustado bastante. De hecho, hay varios casos de éxito que por ahí les hemos compartido y se les han enviado, así que también es uno de los materiales con los que pueden contar. El state número 25, que de este vamos a hablar precisamente en un momento más, les voy a compartir algunos casos de éxito. La característica principal de este material, como lo pueden ver en su nombre, es que es un material negro, que ahorita también les voy a mostrar algunas bondades que tiene y por qué utilizar un material negro que sea por todos lados. Y por último, el state level número 8, que también es uno de los materiales que más se llegan a utilizar, y también para que conozcan, es uno de los materiales que ya vamos a empezar a laminar localmente en México, así que también ya se estará laminando en nuestra fábrica de Querétaro. Y bueno, como les platicaba, del material que nos vamos a enfocar al día de hoy es este material negro, que es el que pueden ver en la imagen. Es un material uncoated, como lo hemos estado hablando en varios webinars, y la mayoría de los materiales que están en este portafolio tiene una textura suave, tiene el tema de wet strength, que como bien saben muchos productos, hablando por ejemplo de vinos, en México el tema de los tequilas también ya se empieza a ver, que buscan esa resistencia a la refrigeración, ¿no? A esa famosa prueba de ice bucket, ¿no? Donde llegan a sumergir estos productos en hielo con agua para llevarlos a la temperatura ideal que se requiere para poder beber. Es un material de 90 gramos, como lo pueden ver ahí, un calibre de 122 micras. No es tan grueso como algunos otros materiales que hemos visto, pero como lo pueden ver también en la imagen y los vamos a ver en las otras, llevándolo y combinando con diferentes técnicas de impresión y acabados, y bueno, los diseños que llegan a hacer los diseñadores y agencias pueden resaltar demasiado este material. Permite un buen hot stamping, que fue todo lo que estuvimos platicando y que Martín ahí nos estuvo dando todos los datos técnicos y las consideraciones que debemos tener. Tiene un buen desempeño al emboss, a pesar de que no es tan grueso, sí nos puede ayudar a generar esos embosados y esos debosados que también las agencias y los diseñadores buscan, adicional a las marcas. Y por último, tiene un respaldo PET, que como pueden ver ahí, nos puede ayudar para cualquier tipo de etiquetado, ya sea manual o automático. Esta fotografía es una parte que les queríamos mostrar y el por qué la importancia de que un material sea negro por todos lados. Seguramente este tipo de fotografías o este tipo de productos lo han visto en algunas tiendas, en supermercados, donde han ido ustedes a comprar, ¿no? Tanto vinos, tequilas, alguna otra bebida. Y como pueden ver ahí en el lado izquierdo, se puede ver precisamente toda esa ranura, ¿no? Ese corte, que al final del día el material es blanco, se hizo una impresión negra, y muchas veces las marcas, considerando al equipo de marketing, que siempre están metidos en todo el diseño, en cómo se ve la marca, pues no es lo ideal, ¿no? Que se vea realmente esa línea blanca. Y por el otro lado también tenemos, en este caso la botella es más verde, pero tenemos botellas también transparentes, donde si llegamos a voltearlo, digamos, lo vemos por atrás de la botella, la parte de atrás de la etiqueta la vamos a ver blanca, que precisamente este material State 25 tiene esa bondad que al ser negro por todos lados, no vamos a tener ninguno de estos dos problemas. Ahora sí, para platicarles un poco de algunos casos de éxito que se han tenido donde se utilizan estos materiales. Voy a empezar con este producto que, como pueden ver, es una cerveza. El nombre es Bond Beach Black, y para contarles ahora sí la historia, ese storytelling que generan los diseñadores para llevarlo a la marca y luego lo puedan implementar en un envase y en su etiqueta. Bondi Beach es una playa de Australia. En Australia esta playa es muy conocida por los surfers, y de ahí es donde vino la inspiración para este producto. ¿Qué representan con este diseño? Representan tal cual están buscando ese día de vacaciones donde el surfer está ahí disfrutando de las olas del mar,
donde está esta tarde cálida de verano, donde este cielo terciopelado se junta, ¿no?, en el horizonte con la espuma de las olas del mar. Y para culminar, una vez un día de actividades de surf, poder irse a un pub con sus amigos y disfrutar de algunas cervezas, y como bien saben, a esa hora, pues obviamente hay toda una combinación de luces, que es lo que buscaban generar con estos diferentes colores que pueden ver ahí, tanto el verde, el rosa y el naranja. Y cómo lo logran es utilizando este papel texturado que ya veníamos platicando, aprovechando el color negro que permite resaltar, ¿no?, demasiado los otros colores, y utilizando diferentes técnicas de impresión, como pueden ser esos estampados con colores neón que vienen viendo, la parte de los relieves y los barnices, ¿no?, que nos invitan realmente a tocar esa botella, a tomarla, a rotarla, y que realmente con estas luces del mismo lugar sea un juego y genere ese efecto divertido. El siguiente que les voy a mostrar, ahorita estábamos hablando de una cerveza, ahorita nos vamos a ir a un vino, que es como lo pueden ver aquí. En este caso, lo que buscaba la marca es un empaque de lujo para su vino de lujo, ¿no? Entonces, como lo pueden ver aquí, el diseñador buscaba que el empaque hablara por sí solo, que realmente desde que estuviera en la góndola fuera diferente, que llamara la atención, y sobre todo que al consumidor lo invitara a tomar la botella, ¿no?, que generara esas emociones, ese deseo de tomarlo, de tocar la etiqueta, de rotarla, que si se dan cuenta realmente no tiene letras, ¿no? Es muy poco texto el que llega a tener, que viene en la parte de atrás, y eso te invita precisamente a girar esa botella, ¿no?, a realmente entender qué marca y qué tipo de producto es. Utilizan temas de impresión, serigrafía y barniz, que lo combinan, como pueden ver, con el color y la textura del papel para poder lograr esta etiqueta y este producto que ven acá. Este es otro de los diseños que tenemos. De hecho, es un diseño bastante nuevo, que estuvimos ahí trabajando con una agencia, con el equipo de Kurs que está aquí con nosotros, y con un impresor, donde el diseñador buscó salirse totalmente de la caja, ¿no? No utilizar una etiqueta cuadrada como normalmente la vemos, sino realmente, como lo ven ahí, es una cinta, si lo quisiéramos pensar así, donde el elemento principal es el escarabajo, ¿no? Y que ese escarabajo, con estas placas del equipo de Kurs, con los foils del equipo de Kurs, pues logramos esto. ¿Qué buscaba la agencia? Conceptualizar lo que es el renacimiento, la restauración, esta renovación de la mente y el cambio. Y esto precisamente, el concepto con lo que representan es el escarabajo, ¿no?, que además de simbolizar todo lo que les acabo de comentar, también simboliza buena fortuna, el tema de la esperanza, la restauración de la vida, y es un símbolo de inmortalidad, resurrección y metamorfosis, ¿vale? Entonces, como pueden ver aquí, el punto principal, como les platicaba, es el escarabajo. Otro punto clave fue la elección de la botella. Entonces, la agencia jugó con todos los elementos que tenía para poder lograr ese diseño. De mi lado sería todo. Aquí hay una foto mostrando un poco más de cerca el escarabajo que les platicaba. Y le cederé la palabra a mi compañero Yair para hacer la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Hemos recibido algunas preguntas durante estas charlas. A continuación le pediré apoyo a los panelistas para dar respuesta a todas las inquietudes. Vamos a ver. Marisol, por favor, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta? ¿En cualquier sustrato se puede foliar arriba del barniz? Bueno, gracias, Jair. En realidad, en cualquier sustrato texturado se puede aplicar folia. El barniz del cual hablo es para sellarlo y protegerlo. Sin embargo, hay algunas tintas o primer que se aplican para mejorar el anclaje de la folia o la adhesión de la folia sobre los sustratos texturados. Pero la pregunta en rigor la respuesta es sí, se puede aplicar sobre cualquier sustrato. De acuerdo, gracias, Marisol. Esta va para ti, Martín, ¿nos podrías apoyar? ¿Qué tipo de foils se emplean para estampar sobre impresiones V-Inject? Lo que mencionábamos, y es algo relacionado con lo que comenta Marisol,
Sí hay un foil específico para materiales UV, sería la calidad de MSU. Sin embargo, siempre se recomienda hacer pruebas, ¿no? Y lo ideal sería poner un recubrimiento, como comentó Marisol, de un barniz sobreestampable, que esto nos daría un mejor desempeño. Pero hay una película específica, ¿no? Si queremos oro, plata o algún color de la pantonera, podría ser calidad de MSU que existe para distintos barnices o tintas UV. Gracias, Martín. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Nos pudieras apoyar con esta, Marisol? ¿Debe cambiar la temperatura de acuerdo al tipo de foil que se aplicará o de acuerdo al nivel de textura del material? Bueno, aquí en algunos minutos, en minutos anteriores comentamos que es mucho trabajo también está asociado por el manejo del operador. Y como explicaba también Martín, hay un tema de temperatura, y presión y velocidad. Y a veces hay que subir la temperatura en algunos casos. Siempre hay que ir probando hasta ajustar el anclaje de la folia para poder determinar si esta va a anclar o no. Entonces aquí es un trabajo del, de la- del ajuste que puede ir generando el operador con las temperaturas y la presión que va ejerciendo sobre el sustrato. No sé si respondí bien la pregunta o hay algo más que pudiéramos complementar. De acuerdo, gracias, Marisol. Esta va para ti, Martín. ¿Nos pudieras ayudar con esta pregunta, por favor? ¿Qué tipo de tintas son compatibles con el foil sobreimprimible? Cualquier tinta, Yair. El foil lo que tiene es la capacidad, digamos, por llamarle una tensión superficial, suficiente para recibir cualquier tipo de tinta, ya sea convencional o tinta UV. Y esto, bueno, ya puede quedar expuesto, no necesitas ponerle un recubrimiento posterior. Y esto, bueno, te garantiza el anclaje, ¿no? No tenemos limitación ahí con la tinta. Evidentemente, lo que siempre recomendamos, ¿no? Pues es hacer pruebas de arrastre y dependiendo también el tipo de curado. De acuerdo, gracias, Martín. Esta también va para ti. ¿Qué material se recomienda para las placas de estampado? Clichés. Esta es una muy buena pregunta, Yair. Si buscamos una definición como los ejemplos que nos mostraba Carla, en donde buscamos definición, durabilidad y embellecimiento en la parte del realzado, definitivamente son materiales estables como el bronce o el níquel, ya que, por ejemplo, si en muchos casos por los tirajes cortos se utilizan magnesio, zinc, materiales blandos, los primeros estampados te van a quedar bien, pero a medida que tú vayas ejerciendo presión y temperatura, los bordes se van redondeando y se pierde la definición, ¿no? Entonces, en la respuesta concreta sería bronce o níquel. Esa sería mi recomendación. De acuerdo, gracias, Martín. Va una más para ti, Martín. ¿Hay algún foil que funcione para todo? No, definitivamente no. Sí hay algunos foils, y lo que comentaba también en un principio, que dependerá mucho del operador, ¿no? Por ejemplo, si el operador le das tú una película que sea para detalle fino y quieres lograr una plasta muy grande en un material texturizado, definitivamente no va a poder, ¿no? O sea, es algo que también tenemos que tener en consideración desde que les damos a nuestros prensistas el material, y no hacer ahí, tratar de hacer que tengan un foil universal, ¿no? No existe. Gracias, Martín. Aquí hay otra pregunta. Esta va para ti, Marisol. ¿Debe cambiar la temperatura de acuerdo al tipo de foil que aplicará o de acuerdo al nivel de textura del material? Em, Entiendo que algo ya habíamos revisado de esto. Lo que va a ir a depender aquí es el tema de la condición de la textura y de la presión y la temperatura y presión que se le ejerza sobre el foil. Siempre ahí tienen que ir ajustando y probando. Lo que explicaba inicialmente o anteriormente era que va a disminuir a lo mejor velocidad para poder darle más tiempo para que la folia adhiera sobre el sustrato,
y con el ajuste de alguna presión, pero siempre hay que partir preparando la presión, viendo si con la presión no funciona, luego subir temperatura y ahí ir ajustando de a uno los parámetros y no hacerlos todos de una sola vez para que no se pierda el trabajo. De acuerdo. Una más para ti, Marisol. Nosotros imprimimos y empalmamos con sustrato plastificado mate y brillante arriba. ¿Podemos foliar? La verdad es que no entiendo a lo que se refiere ahí. Si es que lamina sobre el sustrato, en este caso, si son materiales texturados, uno no recomienda aplicar laminado porque se pierde el efecto de un material texturado, que es lo que uno quiere resaltar para una etiqueta de vino. Y en general para las etiquetas de vino no se lamina, entonces no entiendo exactamente. Si pudiesen dar alguna especificación más sobre la pregunta, sería ideal. De acuerdo, gracias. Una más, Marisol. ¿Para hacer el foil en hielo se necesita un sustrato diferente o estándar? No, tal vez se refieren a que cuando se hace la prueba de agua-hielo de una etiqueta puesta para validar el concepto de la adherencia, no necesita nada en especial. Teniendo un buen anclaje de la folia sobre el sustrato y luego protegida con un buen barniz, no tiene dificultades. No hay nada especial. Gracias, Marisol. Seguimos contigo, Martín. Esta va para ti. ¿Se puede reciclar un material estampado o decorado? Sí, sí se puede. Si tu superficie estampada o decorada, hablamos por ejemplo de un pliego, tiene el 80% de aplicación de foil, es posible hacerlo, definitivamente, la cantidad. Para darnos una idea de lo que nosotros depositamos, el espesor del foil, como lo mencionaba yo en una diapositiva, es de alrededor de 17 micras, si lo medimos con un micrómetro. De estas 17 micras, lo que nosotros depositamos de partículas realmente son 3, ¿no? O sea, es 6,000 veces menor al espesor de un cabello humano. Entonces, es nada. Cuando tú tratas el papel ya para reciclarlo, las partículas se dispersan y esto es posible hacerlo. De acuerdo, muchas gracias, Martín. Vamos a ver qué más hay aquí. De momento serían todas las preguntas. Agradecemos a todos los speakers por su participación. Nos quedaron algunas preguntas pendientes sin contestar, pero les comento que todas sus preguntas serán contestadas y enviadas posteriormente junto con la presentación, así como la grabación del mismo. De igual forma, les dejamos nuestros datos por si necesitan más información de algún tema en específico. A nombre de Avery Dennison México, agradezco enormemente su tiempo y su participación. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto. Gracias.